Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada. No importa la hora en que estés viendo esto. Bienvenido y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me llamo Miguel Herrera, tengo 52 años y llevo más de la mitad de mi vida recorriendo las carreteras de España. Mi Scania azul y yo somos como viejos compañeros que ya no necesitan palabras para entenderse. El ronroneo constante del motor, el vaivén hipnótico del volante, el olor a gasóleo mezclado con el café frío de la termo. Todo eso es mi mundo. Esa mañana de noviembre salí de Burgos rumbo a Valencia, cargando piezas de maquinaria pesada. Una ruta que he hecho cientos de veces, pero que nunca deja de sorprenderme. Las tierras de Castilla y León se extendían ante mí como un manto ocre, salpicado por pueblos que parecían dormir bajo el cielo plomizo del otoño. Había algo diferente en el aire esa mañana, una sensación que no sabía explicar, como cuando el viento cambia justo antes de una tormenta. Llevaba 3 días sin hablar con nadie más que con el dependiente de alguna gasolinera o el camarero de algún bar de carretera. La soledad no me molestaba, al contrario, se había convertido en mi compañera más fiel. Desde que María me dejó hace 5 años, la carretera se convirtió en mi refugio. «No puedo más, Miguel», me había dicho aquella tarde lluviosa en Salamanca. «Siempre estás viajando, siempre ausente. Es como estar casada con un fantasma». Tenía razón, pero ya era tarde para cambiar. La carretera era lo único que sabía hacer bien. El viento golpeaba con fuerza las ventanillas del camión mientras atravesaba la meseta castellana. A lo lejos, las siluetas de los molinos de viento se recortaban contra las colinas como gigantes dormidos. El asfalto se perdía en el horizonte, una línea negra que cortaba el paisaje en 2 mitades perfectas. Encendí la radio. Música clásica. Siempre me tranquilizaba. Pero esa mañana ni siquiera Vivaldi conseguía apaciguar la inquietud que crecía en mi pecho. Era como si algo me estuviera esperando más adelante, algo que cambiaría todo. Paré en el área de servicio de Aranda de Duero para desayunar. El bar estaba casi vacío, solo un par de camioneros mayores jugando al dominó y una camarera que me sirvió un café con leche sin levantar la vista del mostrador. Me senté junto a la ventana, observando el cielo encapotado que prometía lluvia. «¿De dónde vienes, muchacho?», me preguntó uno de los camioneros. «De Burgos, hacia Valencia», respondí, removiendo el azúcar en la taza. «Cuidado con la carretera hacia Soria. Dicen que hay obras y se está formando una buena caravana». Asentí, agradecido por la información. Esos pequeños gestos de camaradería entre camioneros eran lo único que me conectaba con la humanidad. El resto del mundo parecía existir en una dimensión paralela, una que yo había perdido el derecho a habitar. Terminé el desayuno y volví al camión. El motor arrancó con su rugido familiar y me incorporé de nuevo a la N122. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las llanuras dieron paso a colinas más pronunciadas y el olor a tierra húmeda se coló por las rendijas de las ventanillas. Entonces la vi. Al principio pensé que era una alucinación. Una figura pequeña, sentada en una silla de ruedas al borde de la carretera, justo donde la N122 hace una curva cerrada antes de entrar en un pequeño pueblo cerca de Soria. Tenía el pelo negro y revuelto, una manta sobre los hombros y parecía estar esperando algo o a alguien. Frené instintivamente. El camión se detuvo con un chirrido de frenos que resonó en el silencio del campo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué, pero algo en esa imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé ahí parado, con el motor al ralentí, observándola por el retrovisor. Era una mujer joven, no más de 30 años, y estaba claramente embarazada, muy embarazada. Tenía las manos apoyadas en el vientre, como protegiéndolo del viento frío
que azotaba la carretera. No llevaba equipaje. No tenía aspecto de estar esperando transporte público. Simplemente estaba allí, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Algo no cuadraba. Algo estaba muy mal. Puse la marcha atrás y retrocedí lentamente hasta quedar junto a ella. Bajé la ventanilla y el viento frío me golpeó la cara como una bofetada. ¿Estás bien?, le grité por encima del ruido del motor. Me miró con unos ojos que no olvidaré jamás. Ojos que habían visto demasiado, que cargaban un dolor tan profundo que casi podía tocarlo. Ojos que pedían ayuda sin pronunciar una sola palabra. No estoy bien, respondió con voz temblorosa. Necesito llegar a algún sitio seguro. En ese momento algo cambió dentro de mí. Una sensación extraña, como si el destino hubiera puesto esa mujer en mi camino por alguna razón que aún no entendía. La carretera, que durante años había sido mi escape, de repente se convirtió en algo más grande. Se convirtió en el camino hacia la redención. «Sube», le dije, sin pensar en las consecuencias. «Vamos a sacarte de aquí». Y así, en esa carretera solitaria entre Burgos y Soria, mi vida cambió para siempre. Porque a veces, cuando menos lo esperas, el destino te pone frente a frente con la posibilidad de ser mejor persona de lo que creías posible. Pero aún no sabía que lo que venía después me iba a transformar por completo. Aparqué el camión en el arcén y bajé con cuidado. El viento era cortante, arrastraba el olor a tierra húmeda y a los pinos que bordeaban la carretera. Ella me observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como un animal herido que no sabe si quien se acerca viene a ayudarle o a rematarle. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, acercándome despacio. «Carmen», respondió, y su voz se quebró un poco. «Carmen Ruiz». «Yo soy Miguel Herrera». Me agaché para quedar a su altura. «¿Qué haces aquí, Carmen? ¿Cómo has llegado hasta este lugar?». Carmen bajó la mirada y se aferró con más fuerza a la manta que la cubría. Pude ver que tenía las manos llenas de arañazos, como si hubiera estado arrastrándose por algún sitio áspero. Su ropa estaba sucia y desgarrada en algunos lugares. Vengo de Toledo», susurró. He estado viajando toda la noche». «¿Toda la noche?». No podía creerlo. «¿En esa silla, sola, embarazada?», asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. «No podía quedarme más tiempo. Si me quedaba me iba a morir, y mi hijo también». Algo en su manera de decir esas palabras me heló la sangre. No era dramatismo, era pura verdad. Esta mujer había huido de algo terrible, algo que la había obligado a arriesgar su vida y la de su bebé en una carretera solitaria. «¿Tienes familia? ¿Alguien que te esté buscando?». «No, nadie me busca, nadie me quiere». Su voz se volvió apenas un murmullo. Excepto este pequeño que llevo dentro». Se tocó el vientre con una ternura que me partió el corazón. Llevaba décadas recorriendo carreteras, había visto de todo, pero nunca había sentido una punzada de dolor tan profunda como la que sentí en ese momento. «Escúchame, Carmen, no sé qué te ha pasado, pero nadie merece estar tirado en una carretera como si fuera basura». Me puse en pie. «Voy a ayudarte a subir al camión. Hace frío aquí fuera y tú necesitas estar caliente». No puedo pagarte, no tengo dinero, no tengo nada», balbuceó. «No quiero tu dinero, solo quiero ayudarte». La miré a los ojos. Había algo familiar en su mirada, como si hubiera visto ese mismo dolor en el espejo durante años. La desesperación silenciosa de quien ha perdido todo y no sabe cómo seguir adelante. «¿Por qué?», me preguntó. «¿Por qué me ayudas?». No supe qué responder. Solo sabía que no podía dejarla ahí. Porque a veces uno necesita hacer algo bueno para recordar que aún es humano. Fui hasta la parte trasera del camión y saqué una plancha metálica que usaba para cargar mercancías pesadas. La coloqué como rampa improvisada.
¿Puedes manejar la silla tú sola? Sí, creo que sí. La ayudé a subir. Fue más difícil de lo que esperaba. Carmen tenía que usar toda su fuerza para impulsar las ruedas y yo empujaba desde atrás. Cuando por fin llegamos arriba, ambos estábamos sin aliento. La cabina va a estar un poco estrecha, le dije, pero hay calefacción y tengo café caliente en la termo. No importa. Cualquier cosa es mejor que de donde vengo. La ayudé a transferirse desde la silla al asiento del copiloto. Fue un momento íntimo y delicado. Carmen era más fuerte de lo que aparentaba, pero pude sentir lo frágil que se había vuelto su mundo. Una vez dentro, le serví café caliente en la tapa de la termo. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por los nervios. ¿Mejor?, le pregunté. Mucho mejor. Gracias. Arranqué el motor y nos incorporamos a la carretera. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el viento golpeando las ventanillas. ¿A dónde vas?, me preguntó de repente. A Valencia. Llevo una carga de maquinaria. La miré de reojo. ¿Pero puedo llevarte a donde necesites ir? No sé a dónde ir. No tengo a nadie. No tengo nada. Todos tenemos a alguien, Carmen. Familia, amigos. No. Mi familia son los que me han hecho esto. Se tocó las piernas. Los que me han convertido en esto. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Comenzaba a entender que Carmen no había tenido un accidente. Alguien le había hecho daño. Alguien la había destrozado. ¿Hace cuánto tiempo estás embarazada? 8 meses. Su voz se volvió más suave. Es un niño. Se llama Alejandro. Bueno, así quiero llamarlo yo. Como mi abuelo. ¿Tu abuelo te cuidaba? Era la única persona que me quería de verdad. Murió cuando yo tenía 17 años. Desde entonces todo fue cuesta abajo. El paisaje comenzó a cambiar. Dejamos atrás las llanuras castellanas y entramos en territorio más montañoso. El cielo se oscureció aún más y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. «Se viene tormenta», murmuré. «A mí ya me tocó la tormenta hace tiempo», respondió Carmen mirando por la ventanilla. «Esto es solo agua». Tenía razón. Su tormenta había sido mucho peor que cualquier temporal que pudiera caernos encima. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te quitó la posibilidad de caminar?» Se quedó callada durante varios minutos. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera reviviendo algo terrible. «Mi marido y su padre me empujaron por las escaleras. Dijeron que fue un accidente, pero no lo fue. Nunca lo fue». La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que aferrarme al volante para no perder el control. ¿Qué clase de monstruos eran capaces de hacer eso a una mujer embarazada? ¿Y te dejaron así? ¿No te llevaron al hospital? Me llevó una vecina, pero ya era tarde. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Y cuando volví a casa, su voz se quebró. Cuando volví a casa, todo fue peor, mucho peor. La lluvia arreció. Las gotas golpeaban el parabrisas como piedras pequeñas. Tuve que reducir la velocidad y encender las luces. ¿Por eso te fuiste? No tenía opción. Anoche me di cuenta de que si me quedaba, íbamos a morir, mi hijo y yo. Así que me arrastré hasta la puerta y salí. ¿Te arrastraste? No siempre tengo la silla. Ellos a veces me la quitaban. Como castigo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era como si todas las tristezas que había acumulado durante años de soledad de repente encontraran una salida. Esta mujer había vivido un infierno que yo no podía ni imaginar. «Carmen, te prometo algo. Te prometo que no voy a dejar que nadie te haga daño nunca más». Me miró con sorpresa.
¿Por qué me dices eso? Ni siquiera me conoces. Porque a veces uno se encuentra con alguien que necesita exactamente lo que uno puede dar, y tú necesitas que alguien te proteja. Yo necesito sentir que mi vida sirve para algo. La tormenta se intensificó. Los truenos comenzaron a resonar entre las montañas y el viento mecía el camión de un lado a otro. Pero por primera vez en años, no me sentía solo en la carretera. Carmen se había quedado dormida, con la mano sobre el vientre. Parecía tan frágil, tan vulnerable. Pero también había algo fuerte en ella, algo que le había dado la fuerza para escapar de la pesadilla en la que vivía. Mientras conducía bajo la lluvia torrencial, me di cuenta de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era solo Miguel Herrera, el camionero solitario. Ahora era Miguel Herrera, el hombre que había decidido cuidar de Carmen y de su hijo por nacer. No sabía qué nos esperaba más adelante, pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaríamos solos. La carretera se perdía en la oscuridad, iluminada solo por los faros del camión. Y por primera vez en años, esa oscuridad no me daba miedo. Me daba esperanza. Carmen despertó cuando entramos en Calatayud. La lluvia había parado, pero el cielo seguía encapotado, como si el mundo entero estuviera envuelto en una manta gris. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. Aragón, hemos dejado atrás Castilla. Señalé hacia un cartel que indicaba la entrada al pueblo. ¿Cómo te encuentras? Mejor, mucho mejor. Se tocó el vientre. Alejandro también está más tranquilo. Hace rato que no me da patadas. Te da muchas patadas, constantemente. Creo que va a ser futbolista. Por primera vez desde que la conocí, vi un atisbo de sonrisa en su rostro. Mi abuelo decía que los niños que se mueven mucho en la barriga son los que van a cambiar el mundo. Tu abuelo parecía un hombre sabio. Lo era. Era carpintero. Tenía unas manos que solo sabían crear cosas bonitas. Su voz se volvió melancólica. Ojalá Alejandro tenga sus manos. Entramos en el pueblo. Las calles estaban casi vacías, solo algunos ancianos sentados en los bancos de la plaza principal, envueltos en abrigos gruesos. El aire olía a pan recién hecho y a las primeras chimeneas encendidas del invierno. «Tengo hambre», murmuró Carmen. Hace mucho que no como nada decente. Vamos a parar aquí. Conozco un sitio donde hacen un cocido aragonés que quita el sentío». Aparqué el camión frente a un pequeño bar que se llamaba El Rincón de Pepe. Era uno de esos lugares auténticos, con paredes de piedra, vigas de madera oscura y olor a guiso casero. El tipo de sitio donde los camioneros sabíamos que nos iban a tratar bien. Ayudé a Carmen a bajar. Había encontrado una silla de ruedas plegable en la parte trasera del camión, una que había recogido hace años cuando ayudé a un anciano en una avería. Nunca pensé que la iba a necesitar. ¿Estás seguro de que quieres entrar conmigo?, me preguntó Carmen. La gente va a mirarnos raro. Que miren, a mí no me importa lo que piense la gente, pero cuando entramos nadie nos miró raro. Pepe, el dueño del bar, se acercó inmediatamente. «Miguel, ¿cómo estás, hombre? Hace tiempo que no te veo por aquí». «Hola, Pepe, te presento a Carmen. Es mi acompañante de viaje». Pepe miró a Carmen con una sonrisa cálida. «Bienvenida, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese bebé?» «Bien, gracias», respondió Carmen, sorprendida por la naturalidad del hombre. «Vengan, siéntense aquí junto a la chimenea. Hace frío y ustedes necesitan calor. Nos acomodamos en una mesa cerca del fuego. El calor de las llamas me recordó a las noches de mi infancia en León, cuando mi abuela nos contaba cuentos mientras preparaba la cena». «¿Qué les traigo?», preguntó Pepe. «2 cocidos completos», respondí, «y un vaso de leche caliente para la señora». Ahora mismo. Cuando Pepe se fue,
Carmen me miró con ojos húmedos. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No te conozco de nada. Podrías haberme dejado en la carretera. Porque... busqué las palabras. Porque hace mucho tiempo alguien me ayudó cuando yo lo necesitaba y nunca pude devolverle el favor. ¿Quién? Mi padre. Murió cuando yo tenía 20 años, accidente de tráfico. Miré hacia las llamas. Yo era un rebelde, un idiota. Nos peleábamos constantemente. La última vez que hablamos, le dije que lo odiaba. Carmen extendió su mano y tocó la mía. Él sabía que no lo decías en serio. No lo sé. Nunca pude pedirle perdón. Nunca pude decirle que lo quería. Sentí el nudo familiar en la garganta. Desde entonces, cada vez que veo a alguien que necesita ayuda, pienso en él. Pienso en que tal vez si ayudo a esa persona, de alguna manera estoy pidiendo perdón. ¿Por eso te hiciste camionero? Tal vez. En la carretera uno puede huir de muchas cosas, pero nunca puede huir de sí mismo. Pepe llegó con la comida. El cocido humeaba en los platos, llenando el aire con un aroma que despertaba el apetito más dormido. Carmen comió con una voracidad que me partió el corazón. Era evidente que hacía días que no probaba una comida decente. «Está buenísimo», murmuró entre bocado y bocado. «Hacía tanto tiempo que no comía algo así. Come todo lo que quieras. Necesitas fuerzas». «¿Sabes qué es lo que más me duele?», me preguntó de repente. «No es lo que me hicieron. Es que llegué a creer que me lo merecía». «¿Cómo puedes pensar eso? Cuando alguien te dice todos los días que no vales nada, que eres una carga, que el mundo sería mejor sin ti, al final lo crees». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llegué a pensar que Alejandro estaría mejor sin mí. «Carmen, mírame». Esperé hasta que nuestros ojos se encontraron. «Eso es mentira. Todo eso es mentira. Tú vales mucho. Eres valiente. Eres fuerte. Eres una luchadora». No me siento fuerte. «¿En serio? ¿Sabes lo que hiciste anoche? Te escapaste de un infierno, sola, embarazada, en una silla de ruedas. ¿Tienes idea de lo valiente que eres?» Tenía miedo, mucho miedo. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Carmen dejó la cuchara en el plato y se limpió las lágrimas con la servilleta. «¿Sabes qué? Mi abuelo me decía algo parecido. Decía que la madera más fuerte era la que había resistido las tormentas más duras». Tu abuelo tenía razón. Me gustaría que Alejandro lo hubiera conocido. Le habría enseñado a hacer casitas de madera, a pescar en el río, a ser un hombre bueno. Se tocó el vientre. «Tengo tanto miedo de no saber criarlo bien». «¿Estás loca? Vas a ser una madre maravillosa. Cualquier niño sería afortunado de tenerte como mamá». «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto cómo te tocas la barriga. He visto cómo hablas de él. He visto el amor en tus ojos». Me incliné hacia adelante. «Carmen, ese niño ya es el más afortunado del mundo porque te tiene a ti». Un trueno resonó en la distancia. La tormenta no había terminado. Tal vez estaba volviendo, o tal vez había una nueva acercándose. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó Carmen. «¿Qué va a pasar con nosotros?». «No lo sé, pero sé que vamos a encontrar la manera de salir adelante». «¿Vamos?». «Sí, vamos. Tú, Alejandro y yo. Vamos a encontrar un lugar donde puedas estar segura, donde puedas ser feliz». «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importo?». No sabía cómo responder. Tal vez porque en Carmen veía a la persona que yo podría haber sido si hubiera tenido menos suerte. Tal vez porque en su valentía veía la redención que había estado buscando durante años. O tal vez simplemente porque a veces el corazón decide por ti. Porque creo que nos encontramos por algo. Tú necesitabas que alguien te ayudara. Yo necesitaba recordar para qué sirve la vida. ¿Y para qué sirve? Para esto. Para momentos como este.
para poder mirar a alguien a los ojos y decirle, no estás sola. Carmen sonrió por segunda vez ese día. Una sonrisa pequeña, pero real. Gracias, Miguel. Gracias por salvarme. Tú también me estás salvando a mí, Carmen. Aunque no lo sepas. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza. Pero dentro del pequeño bar, junto al fuego, por primera vez en años, me sentía en casa. No sabía qué nos esperaba en el camino, pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaríamos solos. Y eso, de momento, era suficiente. Salimos de Calatayud cuando el sol comenzaba a declinar. El cielo había tomado un color plomizo que prometía más lluvia, y el viento silbaba entre las montañas con una fuerza que hacía temblar las ventanillas del camión. Carmen parecía más animada después de la comida, pero yo no podía quitarme de encima una sensación de inquietud que crecía con cada kilómetro. ¿Falta mucho para Valencia?, preguntó, acomodándose en el asiento. Unas 3 horas si todo va bien, pero con este tiempo... Miré hacia las nubes negras que se acumulaban sobre las montañas. Puede que tardemos más. No importa. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo prisa por llegar a ningún sitio. Carmen, necesito preguntarte algo. Dime, ¿hay alguna posibilidad de que alguien nos esté buscando? ¿Tu marido? ¿Su padre? Carmen se tensó inmediatamente. Sus manos se aferraron a la manta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No lo sé, espero que no, pero... Su voz se volvió apenas un susurro. Pero si nos encuentran, Miguel, tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que vas a huir, que no vas a intentar protegerme. Estos hombres son peligrosos. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Carmen, yo no voy a... Prométemelo. Su voz se quebró. Por favor, prométemelo. No puedo prometerte eso. ¿Por qué? Porque no soy la clase de hombre que abandona a una mujer embarazada cuando necesita ayuda. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a estrellarse contra el parabrisas. En pocos minutos, lo que había empezado como una llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. Tuve que reducir la velocidad y encender las luces. La visibilidad era casi nula. «Joder», murmuré. «Esto se está poniendo feo. ¿Paramos? No. Es mejor seguir. En estas montañas, cuando para la lluvia, viene el hielo». Pero mientras decía esas palabras, el camión comenzó a hacer un ruido extraño. Un chirrido metálico que venía del motor, seguido de un golpeteo irregular que me heló la sangre. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen con los ojos llenos de miedo. «No lo sé, pero no suena bien». El ruido se intensificó. De repente, una columna de vapor comenzó a salir del capó. La temperatura del motor se disparó en el tablero. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? El motor se está sobrecalentando. Tenemos que parar. Busqué desesperadamente un lugar donde detenerme. Estábamos en medio de un puerto de montaña, con precipicios a ambos lados y una carretera estrecha que no ofrecía muchas opciones. Finalmente, encontré un pequeño ensanchamiento y me detuve. ¿Es grave?, preguntó Carmen. No lo sé. Voy a echar un vistazo. Salí del camión y la lluvia me empapó inmediatamente. El viento era tan fuerte que casi me tiró al suelo. Levanté el capó y una nube de vapor me golpeó la cara. Cuando se dispersó, vi el problema. Una de las mangueras del radiador se había reventado. Volví a la cabina, chorreando agua. ¿Y?, preguntó Carmen. Se ha roto una manguera del radiador. Sin eso, el motor no puede refrigerarse. ¿Puedes arreglarlo? Tal vez, pero necesito que pare de llover. Y necesito encontrar una manera de sellar la manguera temporalmente. Y si no puedes, entonces estamos jodidos. Carmen se llevó las manos al vientre. Pude ver el miedo en sus ojos. Miguel, yo empiezo a sentir algo raro. ¿Qué clase de raro? Como calambres, aquí abajo. Se tocó la parte baja del abdomen y me duele la espalda.
Mi corazón se aceleró. No sabía mucho sobre embarazos, pero sabía lo suficiente para entender que eso no sonaba bien. ¿Desde cuándo? Desde hace una hora más o menos. Pensé que era por estar sentada mucho tiempo, pero hizo una mueca de dolor. Pero se está poniendo peor. Carmen, puede ser que se te esté adelantando el parto. No lo sé, no sé nada de esto, es mi primer hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miguel, tengo mucho miedo. Escúchame. Le tomé las manos. Voy a arreglar el camión y vamos a salir de aquí, te lo prometo. Y si no puedes, lo voy a conseguir. Salí otra vez bajo la lluvia. El viento ahora rugía como una bestia furiosa, arrastrando hojas y ramas por la carretera. Busqué en las herramientas del camión hasta encontrar cinta aislante y un trozo de manguera de repuesto. Trabajar bajo esa lluvia era una pesadilla. Las manos se me entumecían por el frío y apenas podía ver lo que hacía. Cada pocos minutos tenía que volver a la cabina para entrar en calor y comprobar cómo estaba Carmen. «¿Cómo vas?», me preguntó en una de esas ocasiones. «Despacio, pero avanzando». «¿Y tú? ¿Sigues con dolores?». «Sí, y cada vez son más fuertes». Se mordió el labio. «Miguel, creo que tenemos un problema». «¿Qué problema?». Creo que he roto aguas». Se me cayó el alma a los pies. Miré el asiento y vi que efectivamente había una mancha húmeda. «Joder, Carmen, ¿estás segura?». «Bastante segura». Su voz temblaba. «¿Y los dolores?». «Los dolores vienen cada vez más seguidos». Me quedé allí parado, empapado y helado, sin saber qué hacer. Estábamos en medio de la nada, con una tormenta brutal, un camión averiado y una mujer que estaba a punto de dar a luz. «¿A qué distancia está el hospital más cercano?», preguntó Carmen. «No lo sé, tal vez a una hora de aquí, pero con el camión roto». «Miguel, si no consigues arreglarlo, este niño va a nacer aquí, en este camión, en medio de la tormenta. No va a pasar eso. Y si pasa, no va a pasar porque no lo voy a permitir». Volví a salir bajo la lluvia con una determinación feroz. No iba a dejar que Carmen diera a luz en esas condiciones. No iba a dejar que su hijo naciera en medio de una carretera, sin ayuda médica, sin las condiciones mínimas de seguridad. Trabajé como un poseso. Me corté las manos con las herramientas, me golpeé la cabeza contra el capó, me empapé hasta los huesos, pero seguí trabajando. Dentro del camión podía escuchar a Carmen respirando con dificultad. Cada vez que gemía de dolor, yo trabajaba más rápido. Finalmente, conseguí hacer una reparación temporal. No era perfecta, pero podía funcionar el tiempo suficiente para llegar a un hospital. Volví a la cabina, temblando de frío y agotamiento. «¿Lo conseguiste?», preguntó Carmen. «Creo que sí». Encendí el motor y la temperatura del radiador se mantuvo estable. «Sí, lo conseguí. Menos mal, porque...». Carmen se dobló de dolor. «Porque creo que ya no podemos esperar mucho más». Puse el camión en marcha y salimos de nuevo a la carretera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero al menos el motor funcionaba. Pisé el acelerador todo lo que me atreví en esas condiciones. «Aguanta, Carmen. Aguanta un poco más». «Lo intento, pero Alejandro tiene mucha prisa por conocer el mundo. Dile que espere, dile que su mamá necesita llegar a un lugar seguro. Se lo digo, pero no me hace caso». Carmen consiguió esbozar una sonrisa entre el dolor. Ya es un cabezota como su madre. Mientras conducía por esa carretera serpenteante, bajo la lluvia torrencial, con una mujer a punto de dar a luz a mi lado y un motor que podía fallar en cualquier momento, me di cuenta de que mi vida se había convertido en algo completamente distinto. Ya no era solo Miguel Herrera, el camionero solitario. Ahora era Miguel Herrera, el hombre que luchaba contra el tiempo, la tormenta y el destino para salvar dos vidas que se habían vuelto más importantes que la suya propia. Y por primera vez en años me sentía completamente vivo. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida.
Carmen se aferraba al asidero de la puerta mientras las contracciones se hacían cada vez más intensas y frecuentes. Su respiración era entrecortada, como si estuviera corriendo una maratón, y pequeños gemidos de dolor escapaban de sus labios cada pocos minutos. «Miguel», susurró, «no creo que pueda aguantar hasta el hospital». «Sí puedes. Eres la mujer más fuerte que conozco». No me siento fuerte, me siento... Se dobló hacia adelante cuando otra contracción la golpeó. «Dios mío, esto duele muchísimo». Miré el GPS del camión. El hospital más cercano estaba en Teruel, todavía a 40 minutos de distancia. Pero con esta lluvia, la carretera serpenteante y un motor que funcionaba a medias, podía tardar 1 hora o más. «Carmen, necesito que me digas exactamente cómo te sientes. ¿Cada cuánto tiempo vienen las contracciones?» Ella miró el reloj del tablero y contó. Cada 3 minutos más o menos, y duran casi 1 minuto cada una. Mi conocimiento sobre partos era limitado, pero había visto suficientes películas para saber que eso no era buena señal. «¿Sientes ganas de pujar?» «Un poco, pero estoy tratando de resistirme». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel, ¿y si algo sale mal? ¿Y si mi hijo nace con problemas por mi culpa?» «No va a pasar nada malo. Tu hijo va a nacer perfecto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lleva 9 meses creciendo dentro de la mujer más valiente del mundo. Eso lo hace fuerte». De repente, Carmen gritó. No fue un gemido de dolor como los anteriores. Fue un grito desgarrador que me heló la sangre. «Miguel, tengo que parar ahora mismo. No podemos parar, estamos en medio de la montaña. No me importa, este niño quiere nacer ahora». Miré a mi alrededor desesperadamente. Estábamos en una curva pronunciada, con un precipicio a un lado y la pared rocosa de la montaña al otro. No había ningún lugar seguro donde detenerse. «Aguanta 5 minutos más, solo 5 minutos. Te prometo que en 5 minutos encontramos un sitio». «¡No tengo 5 minutos!» Carmen se inclinó hacia adelante y comenzó a respirar de manera errática. Siento la cabeza del bebé. «Miguel, mi hijo está naciendo ahora mismo». El pánico me invadió como una ola fría. Pero luego, algo extraño pasó. En medio del caos, de la lluvia, del miedo, sentí una calma súbita, como si todo el ruido del mundo se hubiera silenciado de repente. Vi un desvío a la derecha. Era apenas un camino de tierra que se adentraba en el bosque, probablemente usado por los servicios forestales. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante. «¿Qué haces?», preguntó Carmen entre jadeos. «Buscar un lugar donde puedas tener a tu hijo con dignidad». El camino de tierra era un desastre, lleno de baches, charcos y piedras. El camión se sacudía como un barco en una tormenta, pero seguía adelante hasta que encontré un pequeño claro entre los pinos. Paré el motor. «¿Aquí?», preguntó Carmen mirando alrededor. «¿En medio del bosque?» «Aquí». La miré a los ojos. «Carmen, tu hijo va a nacer en este bosque, bajo estos pinos, con la lluvia cantando en el techo del camión, y va a ser el nacimiento más hermoso del mundo. Tengo miedo, Miguel. Yo también, pero vamos a hacerlo juntos». Salí del camión y fui a la parte trasera para buscar mantas, toallas, cualquier cosa que pudiera servir. La lluvia había amainado un poco, pero el viento seguía silbando entre los árboles con una fuerza que hacía crujir las ramas. Cuando volví a la cabina, Carmen estaba jadeando intensamente. «No puedo más. Tengo que pujar». «Está bien. Puja cuando sientas que tienes que hacerlo». La ayudé a reclinarse en el asiento. Extendí una manta debajo de ella y otra sobre sus piernas. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que tenía que mantener la calma por ella. «Miguel, has hecho esto antes». «Jamás, pero he visto nacer terneros en la granja de mi tío». «¿Terneros?». Carmen se rió a pesar del dolor. «Genial.
Mi hijo va a nacer asistido por un veterinario amateur. Oye, que yo aprendí mucho en esa granja. Durante los siguientes minutos, Carmen luchó con cada fibra de su ser. Pujaba cuando su cuerpo se lo pedía. Descansaba entre contracciones y yo le susurraba palabras de ánimo mientras le acariciaba la frente empapada de sudor. «Ya veo algo», le dije de repente. «Carmen, ya veo la cabeza de tu hijo». «¿En serio? ¿En serio? Tiene el pelo negro como tú». Carmen sonrió entre las lágrimas. «¿Está bien? ¿Se ve bien?» «Se ve perfecto, absolutamente perfecto». En ese momento, algo extraordinario ocurrió. La lluvia paró, completamente. Como si el cielo hubiera decidido hacer una pausa para presenciar el milagro que estaba a punto de suceder. Y entre los pinos, un rayo de sol se filtró a través de las nubes y entró por la ventanilla del camión, iluminando el rostro de Carmen con una luz dorada. ¿Sientes eso?, le pregunté. ¿Qué? El sol. Ha salido el sol justo ahora. Carmen miró hacia la ventanilla y vio la luz dorada que bailaba sobre su piel. «Es una señal», murmuró. «Es una señal de que todo va a estar bien». Con la siguiente contracción, Carmen pujó con una fuerza que no sabía que tenía. Y de repente, la cabeza del bebé emergió completamente. «¡Carmen! ¡Ya está la cabeza! Una contracción más y tendremos a tu hijo en brazos». «No puedo más». «Sí puedes. Una más. Solo una más». Carmen tomó aire profundamente, se aferró a mis manos y pujó con toda su alma. Y entonces ocurrió. Alejandro vino al mundo, pequeño, arrugado, cubierto de líquido amniótico, pero completamente perfecto. Lo recogí con las manos temblorosas y lo alcé hacia la luz del sol que entraba por la ventanilla. El niño abrió los ojos por primera vez y me miró directamente. No lloró, solo me miró como si estuviera evaluando el mundo en el que acababa de llegar. «Hola, Alejandro», le susurré. «Bienvenido al mundo». Entonces se puso a llorar. Un llanto fuerte, sano, lleno de vida. «¿Está bien?», preguntó Carmen, agotada pero ansiosa. «¿Mi hijo está bien?». «Está más que bien. Está perfecto». Le puse al niño en los brazos. «Carmen, acabas de dar a luz al bebé más hermoso del mundo». Carmen miró a su hijo y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de pura alegría. «Hola, mi amor», le susurró al bebé. «Soy tu mamá. Te he estado esperando durante tanto tiempo». El niño dejó de llorar en cuanto escuchó su voz. Era como si hubiera reconocido inmediatamente el sonido que había estado escuchando durante 9 meses. «Miguel», dijo Carmen sin dejar de mirar a su hijo, «no sé cómo agradecerte lo que has hecho. No tienes que agradecerme nada. Sí tengo. Tú me salvaste la vida. A los dos. Carmen, escúchame bien». Me arrodillé junto al asiento para quedar a su altura. «Tú no necesitabas que yo te salvara. Tú te salvaste sola. Tú tuviste el valor de escapar. Tú tuviste la fuerza de dar a luz a tu hijo en las condiciones más difíciles. Yo solo tuve la suerte de estar aquí para ayudar». «¿Sabes qué?», me dijo con los ojos brillando. «Creo que mi abuelo tenía razón». «¿Sobre qué?». «Sobre que los encuentros no son casualidad. Él siempre decía que las personas llegan a nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos». Miré a Carmen con su hijo en brazos, iluminados por el rayo de sol que se filtraba entre los pinos, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era Miguel Herrera, el camionero solitario que huía de sus demonios. Ahora era Miguel Herrera, el hombre que había ayudado a traer una nueva vida al mundo. El hombre que había aprendido que a veces, para encontrarse a sí mismo, hay que perderse primero en el amor hacia los demás. «¿Cómo vamos a salir de aquí?», preguntó Carmen. «¿Con el bebé?». «Tranquila. Vamos a llevarte a un hospital para que os revisen a los dos. Pero ya lo más difícil ha pasado.
¿Y después? Después vamos a encontrar la manera de construir una vida nueva. Los tres. ¿Los tres? Si tú me dejas, si me permites ser parte de vuestras vidas. Carmen me miró durante un largo momento, con Alejandro durmiendo en sus brazos. Miguel, yo no sé qué decir. No digas nada ahora, solo piénsalo. No tengo que pensarlo. Su voz era firme, segura. Tú ya eres parte de nuestras vidas, desde el momento en que paraste para ayudarme en esa carretera. En ese instante, Alejandro abrió los ojos y nos miró a los dos. Y juro que vi una sonrisa en su rostrito arrugado. Era como si estuviera diciendo: perfecto, esta es mi familia. Y por primera vez en años, yo también sentí que tenía una familia. Una familia que había nacido en el lugar más inesperado, en el momento más improbable, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera tenido antes. El sol siguió brillando entre los pinos y supe que todo iba a estar bien. Finalmente, todo iba a estar bien. 3 meses después, aparqué mi Scania azul frente a la pequeña casa que habíamos alquilado en las afueras de Valencia. Era una casita sencilla, con un jardín pequeño donde Carmen podía tomar el sol por las mañanas y donde Alejandro podía crecer rodeado de flores y árboles frutales. Muy diferente a aquel camino de tierra en Toledo donde había comenzado su pesadilla. ¿Cómo ha ido el viaje?, me preguntó Carmen desde la puerta, con Alejandro en brazos. Bien, sin complicaciones. Me acerqué y besé su frente, luego la del niño. ¿Cómo habéis estado vosotros? Alejandro ya dice papá, respondió Carmen con una sonrisa radiante. ¿En serio? Bueno, dice papá, pero yo estoy segura de que se refiere a ti. Tomé al niño en mis brazos. Alejandro había crecido mucho en estos 3 meses. Ya no era aquel bebé arrugado que había nacido en el bosque. Ahora tenía las mejillas regordetas, los ojos vivaces y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. «Hola, campeón», le susurré. «¿Has cuidado bien de tu mamá?» Alejandro me agarró el dedo con su manita y balbuceó algo que sonó vagamente como papa. «¿Has visto?», dijo Carmen. «Te lo decía». Entramos en la casa. Era pequeña pero acogedora. Carmen había conseguido un trabajo de contabilidad que podía hacer desde casa, y yo había cambiado mi ruta para poder estar más tiempo en Valencia. Ya no era el camionero solitario que recorría España sin rumbo fijo. Ahora tenía un hogar al que volver. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó Carmen mientras preparaba la cena. «Martes». «No, tonto. Hace exactamente 3 meses que nos conocimos». «¿3 meses? Se me hace que ha sido toda la vida». «A mí también». Carmen se acercó y me abrazó por la espalda. «A veces me despierto por las mañanas y no puedo creer que esta sea mi vida, que sea real». «Es real. Esto es real. ¿Sabes lo que más me gusta de esta casa?». «¿Qué?». «Que aquí nadie me grita. Nadie me hace sentir que no valgo nada. Aquí soy feliz». Carmen había cambiado mucho en estos 3 meses. Ya no era la mujer asustada y quebrada que había encontrado en aquella carretera. Seguía en silla de ruedas, pero había recuperado algo que creía perdido para siempre: la dignidad, la alegría, la esperanza. Había ganado peso, su pelo brillaba de nuevo y en sus ojos había una luz que no había visto aquel primer día. Pero lo más importante es que había vuelto a sonreír. No solo las sonrisas corteses que le dedicaba a Alejandro, sonrisas verdaderas, espontáneas, que nacían desde el fondo de su alma. «Miguel, necesito decirte algo», me dijo mientras cenábamos. «Dime, ayer llamé a María del Carmen. ¿Te acuerdas de ella? La vecina que me llevó al hospital». «Claro. ¿Cómo está?». «Bien. Pero me contó algo sobre mi marido y su padre». Se me tensaron todos los músculos del cuerpo. «¿Qué te contó?». «Se han ido del pueblo. Se fueron una semana después de que yo desapareciera».
María del Carmen dice que alguien vino a preguntar por ellos, alguien del gobierno, y al día siguiente ya no estaban. ¿Crees que nos estaban buscando? No lo sé, pero ya no importa. Carmen me tomó la mano. Ya no pueden hacerme daño, ya no pueden hacernos daño. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ahora sé lo que vale una vida, sé lo que es ser querida, sé lo que es tener una familia de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Y eso me hace invencible. Después de cenar, salimos al jardín. El aire de Valencia era tibio, muy diferente al viento cortante de aquellas montañas aragonesas donde había nacido Alejandro. Carmen mecía al niño mientras yo regaba las plantas que habíamos plantado juntos. «¿Sabes una cosa?», me dijo. «A veces pienso en aquella noche, en la noche que me escapé». «¿Y qué piensas?». «Pienso que fue la noche más terrible y la más hermosa de mi vida». «¿Cómo puede ser terrible y hermosa a la vez?». «Terrible porque tuve que tocar fondo, porque tuve que perderlo todo para darme cuenta de que merecía algo mejor. Hermosa porque esa noche comenzó mi vida de verdad». «¿Tu vida de verdad?». «Sí. Antes de esa noche yo solo existía, sobrevivía, pero no vivía». Me miró con una intensidad que me quitó el aliento. «Tú me enseñaste la diferencia». «Carmen, Déjame terminar». Su voz era firme, serena. «Tú me enseñaste que ser vulnerable no significa ser débil, que pedir ayuda no es una humillación, que el amor verdadero no duele, sino que cura, y que hay personas en este mundo dispuestas a arriesgar su propia comodidad para salvar a un extraño». Me quedé callado, con un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de tenis. «Y ahora quiero preguntarte algo», continuó Carmen. «Lo que quieras. ¿Serías el padrino de Alejandro cuando lo bauticemos?». «Carmen, No, no me entiendas mal. Sé que ya eres como su padre, pero quiero que sea oficial. Quiero que cuando Alejandro crezca, sepa que Miguel Herrera es el hombre que nos salvó la vida, el hombre que nos enseñó lo que significa una familia». No pude contener las lágrimas. Después de años de sequía emocional, después de años de creer que mi vida no tenía propósito, después de años de huir de mis propios sentimientos, por fin había encontrado mi lugar en el mundo. «Sería un honor», logré decir. Alejandro eligió ese momento para despertarse y mirarnos a los dos con esos ojos curiosos que ya empezaban a parecerse a los de su madre. «¿Sabes qué le voy a enseñar cuando crezca?», me preguntó Carmen. «¿Qué?». «Le voy a enseñar que los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen un camión azul y el corazón más grande del mundo». «Carmen, le voy a enseñar que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que elige quedarse contigo cuando todo se pone difícil. Y yo le voy a enseñar que su madre es la mujer más valiente que he conocido, que tuvo el coraje de huir del infierno para darle una vida mejor». Carmen se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave, lleno de gratitud, de amor, de esperanza. Un beso que sabía a futuro. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», me dijo cuando nos separamos. «¿Qué?». «Que durante años creí que mi vida había terminado cuando perdí las piernas. Pensé que ya nunca sería útil, nunca sería feliz, nunca tendría una familia, pero resulta que mi vida verdadera no comenzó hasta que las perdí». «¿Cómo es eso?». «Porque fue perder las piernas lo que me obligó a escapar. Fue estar en esa silla de ruedas lo que me puso en tu camino. Fue mi discapacidad lo que hizo que te detuvieras a ayudarme». Carmen sonrió. «A veces creo que Dios tiene un sentido del humor muy retorcido». Esa noche, después de acostar a Alejandro, Carmen y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. Pero ninguno de los dos prestaba atención a la pantalla. Estábamos demasiado ocupados disfrutando de algo que ninguno de los dos había tenido en mucho tiempo: paz. «Miguel, ¿puedo preguntarte algo personal?».
Dispara. ¿Extrañas tu vida de antes? ¿La vida en la carretera, sin responsabilidades, sin ataduras? Lo pensé durante un momento. ¿Sabes qué extraño de mi vida de antes? ¿Qué? Nada. Absolutamente nada. La miré a los ojos. Aquella no era vida, Carmen. Era huida, era escapismo, era una forma elegante de estar muerto. Y ahora estoy vivo. Por primera vez en años estoy completamente vivo. Carmen se acurrucó contra mi pecho y suspiró contenta. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, me dijo. ¿Qué? Voy a llamar a la trabajadora social. Quiero hacer oficial la adopción de Alejandro. Quiero que tengas todos los derechos como su padre. Se me paró el corazón. Carmen, ¿estás segura? Completamente segura. Tú ya eres su padre en todo lo que importa. Solo falta el papel. Me quedé sin palabras. Durante toda mi vida había huido del compromiso, de las responsabilidades, de las ataduras emocionales. Y ahora, por primera vez, alguien me ofrecía la oportunidad de ser completamente responsable de otra persona, de ser imprescindible, de ser amado incondicionalmente. ¿Y si no soy un buen padre?, le pregunté. ¿Estás loco? Ya eres el mejor padre que Alejandro podría tener. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque le salvaste la vida antes de que naciera. Porque lo recibiste en tus manos cuando vino al mundo. Porque cada día, cuando llegas del trabajo, lo primero que haces es tomarlo en brazos. Porque cuando llora por las noches, tú también te despiertas. Carmen me acarició la mejilla. Miguel, tú ya lo quieres como si fuera tu sangre. Tenía razón. En algún momento de estos 3 meses, Alejandro se había convertido en mi hijo. No sabía cuándo había pasado exactamente. Tal vez fue el día que dijo «Papá» por primera vez. Tal vez fue la primera vez que se durmió en mis brazos. O tal vez fue desde aquel primer momento en el bosque, cuando abrió los ojos y me miró como si supiera que yo siempre iba a estar ahí para protegerlo. «De acuerdo», le dije, «hagamos la adopción». «¿En serio?» «En serio. Quiero ser oficialmente el padre de Alejandro. Quiero que llevemos el mismo apellido. Quiero que cuando crezca sepa que Miguel Herrera eligió ser su papá». Carmen comenzó a llorar de alegría. «Te amo», me susurró. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho. Y yo te amo a ti y a Alejandro. Sois mi vida entera». Nos quedamos allí abrazados hasta que nos dormimos en el sofá. Y por primera vez en años no tuve pesadillas. No soñé con mi padre, ni con María, ni con todos los errores que había cometido. Soñé con el futuro. Soñé con Alejandro dando sus primeros pasos. Soñé con Carmen caminando hacia el altar el día de nuestra boda. Soñé con cumpleaños, navidades, vacaciones familiares. Soñé con una vida llena de amor, risas y segundas oportunidades. Y cuando me desperté al amanecer, con Carmen durmiendo en mis brazos y el sonido de Alejandro balbuceando en su cuna, supe que mis sueños se habían hecho realidad. Ya no era Miguel Herrera, el hombre que huía de su pasado. Ahora era Miguel Herrera, el hombre que construía su futuro, y ese futuro tenía los ojos de Carmen y la risa de Alejandro. Ese futuro era perfecto. Epílogo. 5 años después, cuando Alejandro cumplió 6 años, volvimos al bosque donde había nacido. Era una tradición que habíamos establecido. Cada año, el día de su cumpleaños, íbamos a aquel claro entre los pinos para recordar el milagro que había cambiado nuestras vidas. Alejandro corría entre los árboles, persiguiendo mariposas y recogiendo piñas, mientras Carmen y yo observábamos desde una manta extendida en el suelo. ¿Te acuerdas de aquel día?, me preguntó Carmen. Como si fuera ayer. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? Que el momento en que dejó de llover, justo cuando Alejandro estaba naciendo, era como si el cielo hubiera estado esperando ese momento para darnos su bendición. Fue mágico. ¿Sabes qué le dije a Alejandro ayer? ¿Qué? Le dije que hay 2 tipos de personas en el mundo,
las que pasan de largo cuando ven a alguien necesitado y las que paran para ayudar. Le dije que su papá Miguel pertenece al segundo grupo. Alejandro se acercó corriendo con las mejillas sonrosadas y una piña enorme en las manos. «Papá, mira lo que encontré». «¿Qué piña más grande? ¿Dónde la encontraste?» «Allí, donde está el sol». Señaló hacia el mismo lugar donde había brillado el sol el día que nació. «¿Es verdad que yo nací aquí?» «Es verdad, campeón». «¿Y tú me ayudaste a nacer?» «Tu mamá hizo todo el trabajo. Yo solo estuve ahí para recibirte». Alejandro se sentó entre nosotros y nos abrazó. «Me gusta haber nacido aquí. Es bonito». «A nosotros también nos gusta», dijo Carmen, besándole la cabeza. Mientras regresábamos a casa, con Alejandro dormido en el asiento trasero del coche, Carmen me tomó la mano. «¿Sabes qué creo?», me dijo. «¿Qué?». «Creo que mi abuelo tenía razón sobre todo, sobre que las personas llegan a nuestras vidas cuando las necesitamos, sobre que los encuentros no son casualidad, sobre que la madera más fuerte es la que ha resistido las tormentas más duras. Tu abuelo era muy sabio y creo que él habría estado muy orgulloso de la familia que hemos construido. Estoy seguro de que sí. ¿Sabes qué más creo? ¿Qué? Creo que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Hay que tocar fondo para descubrir que se puede volar. Y hay que pasar por el infierno para apreciar el cielo. ¿Y qué es lo que realmente importa?». Carmen miró hacia el asiento trasero, donde Alejandro dormía profundamente, y luego me miró a mí. Este momento, esta familia, este amor que hemos construido juntos. «¿Sabes qué?», le dije. «Tienes razón en todo, pero hay algo más que creo». «¿Qué?». «Creo que a veces los ángeles se disfrazan de personas que necesitan ayuda. Porque aquella mañana, en aquella carretera, yo creía que te estaba salvando a ti, pero resulta que fuiste tú quien me salvó a mí». Carmen sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. «Entonces, nos salvamos mutuamente». «Sí, nos salvamos mutuamente». Y mientras conducía hacia casa, con mi familia durmiendo a mi lado, supe que mi vida por fin tenía sentido. Porque a veces, cuando menos lo esperas, cuando más perdido te sientes, cuando crees que ya no hay salida, aparece alguien en tu camino, alguien que necesita exactamente lo que tú puedes dar, alguien que te enseña que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino elegir ser perfecto para la persona que amas. Alguien que te demuestra que la familia más fuerte no es la que nunca tiene problemas, sino la que nunca se rinde. Y cuando eso pasa, cuando encuentras a esa persona, tu vida cambia para siempre, porque dejas de ser quien eras, para convertirte en quien siempre debiste ser. Y eso es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, encontrar su camino a casa.